Bienvenidos a este segundo video. Continuaremos el llenado de la tabla de distribución de frecuencias. Si este video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites el canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Soy Javier Iván y esto es Videomate. Iniciemos. En este segundo video llegamos entonces al paso número 4. En este paso vamos a determinar la unidad de variación. Es importante tener presente todos los datos encontrados anteriormente. En el primer video encontramos lo siguiente: el número total de datos son 35. El dato menor es el dato con valor de 12. El dato mayor es el dato con valor de 28. El número total de grupos o de clases son 7 y el tamaño de cada grupo es de 3. Recordemos que anteriormente tenemos nuestra tabla en donde ordenamos los 35 datos y que esos datos nos quedaron de la siguiente manera. El dato con valor de 12 lo encontramos en 4 ocasiones. El dato con valor de 14 aparece 5 veces. Enseguida el dato con valor de 15 aparece 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Ahora el dato con valor de 17 solamente lo tenemos 2 veces. El dato con valor de 18 aparece doble y el dato con valor de 19 4 veces. Enseguida el dato 20 lo encontramos en 4 ocasiones. El dato 21 solamente 2 veces apareció. El dato 22 aparece en 4 ocasiones. El dato 24 solamente una vez, mientras que el dato 25 aparece 2 veces. Al final encontramos que el dato más grande es el dato 28. Una vez que ordenamos estos datos, nos pudimos dar cuenta que el dato menor es 12 y el dato mayor es 28. Ahora vamos a determinar la unidad de variación. Y esta unidad de variación depende bastante de la forma en que estén escritos los datos que obtuvimos de la encuesta. Cuando nosotros realizamos la encuesta, los datos pueden ser puros números enteros o puede ser datos con número entero acompañado de algún o algunos decimales. Veamos la siguiente tabla. Tenemos que cuando los datos son solamente números enteros, como sucede en este ejemplo que estamos elaborando, la unidad de variación se tomará con el valor de 1. A este tipo de variación le llamamos mínima variación en enteros. Ahora, si estos 35 datos hubieran sido escritos con un número entero acompañados de un solo decimal, la unidad de variación que hubiéramos tomado sería 0.1. Esto se le llama mínima variación en decimales. Ahora bien, si los 35 datos hubieran sido formados por un número entero acompañado de solamente 2 decimales, la variación hubiera sido 0.01. A esto se le llama mínima variación en centésimos. Si los datos de esta tabla hubieran sido números enteros acompañados de 3 decimales, la unidad de variación que hubiéramos tomado sería 0.001, a la cual se le llama mínima variación en milésimos. En este ejemplo, solamente los datos se encuentran formados por números enteros. Ningún dato tiene número decimal. Por lo tanto, la unidad de variación que vamos a utilizar para este ejemplo será de 1. Por lo tanto, podemos concluir que la unidad de variación de los datos es de 1, que el dato propuesto para iniciar el llenado de la tabla será de 10, por lo que a partir de 10 como límite inferior podemos determinar los demás límites inferiores de nuestra tabla. Cabe resaltar lo siguiente: el dato menor es 12. Nosotros, si lo deseamos, podemos empezar el llenado de la tabla tomando el dato menor. Esa es una opción. La otra opción es proponer un número
menor al dato menor que termine en 0 o en 5. En este ejemplo vamos a tomar un dato más pequeño que el dato menor que termine en 0. Por esa es la razón que el dato con el que vamos a empezar la tabla vamos a utilizar el número 10, ya que 10 es un dato más chico que el dato menor y que termina en 0. Pero si hubiéramos querido, pudiéramos haber comenzado la tabla con el dato 12. Veamos entonces ahora cómo llenar esta primera columna de la tabla de distribución de frecuencias. Continuamos ahora con el paso número 5. En este paso vamos a determinar el límite inferior y el límite superior de cada grupo o clase. Para esto nos vamos a referir a la segunda columna de nuestra tabla. Esta columna se encabeza con el nombre de límite inferior. Para poder obtener el límite inferior de cada uno de los renglones de cada uno de los grupos, debemos de aplicar la fórmula que nos dice límite inferior será igual al límite inferior del grupo más el ancho del grupo. Es importante considerar los datos que ya tenemos. Recordemos que el número total de datos son 35, que el dato menor es 12, que el dato mayor es 28, que el número total de grupos es de 7 y que el tamaño de cada grupo es de 3. También definimos que la unidad de variación es de 1 y que el valor inicial, que fue el que propusimos en el paso anterior, es de 10. Por lo tanto, considerando el tamaño del grupo de 3 y el valor para iniciar la tabla de 10, con estos datos vamos a ir llenando esta segunda columna de nuestra tabla encabezada con el nombre de límite inferior. Este primer dato propuesto, recordemos que fue un dato que se tomó considerando el dato menor y que propusimos un dato menor al dato menor que termine en 0. Por esa razón vamos a arrancar la tabla con el valor de 10, cantidad que vamos a anotar en la primera celda de la segunda columna. A partir de este valor de 10 vamos a ir llenando cada uno de los grupos o cada uno de los renglones de esta segunda columna hasta finalizar. Para ello aplicaremos la fórmula en la cual al límite inferior se le debe de sumar el ancho del grupo. Por lo tanto, para obtener el siguiente límite inferior que va en esta segunda celda, simplemente tomamos el límite inferior del renglón de arriba y a este valor le vamos a sumar el ancho del grupo. Por lo tanto, tomamos 10 y a 10 le sumamos el ancho del grupo o el tamaño del grupo, que es de 3. De tal manera que 10 más 3 nos da 13. Resultado que debemos de anotar en la segunda celda de la segunda columna, 13. Para llenar cada una de las siguientes celdas, cada uno de los siguientes renglones, simplemente debemos de ir considerando que al límite del renglón de arriba se le debe de sumar 3, que es el tamaño de cada grupo. Por lo tanto, si a 13 le sumamos 3, vamos a obtener el límite inferior de la tercera celda, que es 16. Para obtener el límite inferior de la cuarta celda, simplemente a 16 le sumamos 3. Entonces 16 más 3 nos suman 19. Para el límite inferior de la siguiente celda, tomamos el límite inferior del renglón de arriba, 19, y le sumamos el tamaño de cada grupo, que es de 3. 19 más 3 nos suman 22. Para el siguiente renglón, para el siguiente grupo, simplemente a 22 le sumamos 3, lo que nos da 25. Y para terminar esta segunda columna, a 25 le sumamos 3 para obtener 28. Con esta operación de sumas continuas hemos encontrado cada uno de los límites inferiores y con ellos hemos llenado
la segunda columna de nuestra tabla. Enseguida vamos a pasar a la tercera columna encabezada con el nombre de límite superior. El límite superior se obtiene utilizando la siguiente fórmula. Límite superior de cada grupo será igual al límite inferior más el tamaño del grupo menos la unidad de variación. Recordemos que el tamaño del grupo para este ejemplo es de 3 y que la unidad de variación que corresponde para los datos es de 1. Por lo tanto, para poder obtener este primer límite superior, simplemente tomamos el límite inferior de este mismo renglón, que en este caso es 10, y a este valor de 10 le vamos a sumar el tamaño del grupo, que es de 3. 10 más 3 nos da 13. A 13 ahora le vamos a restar la unidad de variación, que es de 1. 13 menos 1 nos da 12. Resultado que debemos de anotar en la primera celda de la columna del límite superior. Anotamos entonces 12. Para poder encontrar de una manera fácil cada uno de los límites superiores de cada uno de los renglones o de los grupos de esta tercera columna, simplemente hacemos lo siguiente. Al límite superior del renglón de arriba, que en este caso es 12, le vamos a sumar el tamaño del grupo, que es de 3. Por lo tanto, para encontrar este límite superior a 12, le sumamos 3, con lo cual obtenemos 15. Para el siguiente límite superior, bastará con tomar el límite superior del renglón de arriba, que es 15, sumarle 3 para obtener 18. Para el siguiente límite inferior, tomamos entonces ahora 18, le sumamos 3, lo que nos da 21. Para el siguiente límite superior, tomamos 21, le sumamos 3 y obtenemos 24. Para el que sigue, tomamos 24, le sumamos 3 y obtenemos 27. Y para finalizar esta tercera columna del límite superior, simplemente a 27 le sumamos 3, lo cual nos da 30. De esta manera hemos entonces ya llenado la segunda columna encabezada como límite inferior y también la tercera columna encabezada como límite superior. Una vez que conocemos ambos límites, vamos con estos datos a llenar la primera columna encabezada con el nombre de intervalo. Vamos a ir llenando cada uno de estos renglones o grupos, pero de la siguiente manera. Vamos a tomar el límite inferior y el límite superior de cada renglón y simplemente los vamos a copiar aquí separados por un guión. Por lo tanto, el primer intervalo nos quedará de 10 a 12. El segundo intervalo nos quedará de 13 a 15. El tercer intervalo nos quedará de 16 a 18. El cuarto intervalo es tomar 19 y 21, entonces nos quedará de 19 a 21. Para el siguiente intervalo tendremos de 22 a 24. Para el intervalo que continúa tendremos de 25 a 27 y para el último intervalo tendremos de 28 a 30. Con esto hemos ya llenado las primeras 3 columnas de la tabla de distribución de frecuencias. Continuamos con el paso número 6. En este paso vamos a calcular la marca de clase de cada uno de los grupos, clases o renglones. La marca de clase se obtiene aplicando la fórmula que nos dice límite inferior más límite superior dividido entre 2. Siempre se divide entre 2, ya que lo que estamos buscando es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Tenemos entonces la tabla y dentro de ella ya hemos encontrado los intervalos, el límite inferior y el superior. Ahora nos vamos a dedicar a llenar la cuarta columna de la tabla,
la cual se encabeza con el nombre de marca de clase. Por lo tanto, para poder encontrar la primer marca de clase correspondiente al primer grupo o al primer renglón y cuyo dato lo vamos a escribir aquí en esta primer celda, aplicaremos la fórmula. Tendremos entonces que la marca de clase para esta primer celda será igual a sumar el límite inferior de 10 más el límite superior de 12, lo que nos dé dividido entre 2. Por lo tanto, 10 más 12 nos suman 22, que divididos entre 2 nos dan como resultado 11. Por lo tanto, esta primer marca de clase la anotamos en esta primer celda de la cuarta columna. Para obtener la marca de clase del segundo grupo, sumamos ahora límite inferior 13 más límite superior 15. Entonces, 13 más 15 dividido entre 2. 13 más 15 nos suman 28. 28 dividido entre 2 nos da como resultado 14. Cantidad que debemos de anotar en la segunda celda de la columna encabezada con el nombre de marca de clase. Aquí anotamos entonces 14. Para la siguiente marca de clase correspondiente al tercer grupo, vamos a considerar el límite inferior, que en este caso pues viene siendo 16 más el límite superior, que es de 18. Ambos límites al sumarse se dividen entre 2. Por lo tanto, 16 más 18 nos suman 34. 34 dividido entre 2 nos dará como resultado 17. Cantidad que debemos de escribir en la tercera celda de la columna marca de clase. Para encontrar las marcas de clase siguientes, siempre debemos de considerar los límites y siempre la suma de los límites dividido entre 2. Por lo tanto, para la siguiente marca de clase sumaríamos 19 más 21 nos suman 40 y 40 entre 2 nos da 20. Para la siguiente marca de clase sumaríamos 22 más 24 nos suman 46. 46 dividido entre 2 nos da como resultado 23. Siguiente marca de clase. Tendremos que sumar 25 más 27, lo que nos da 52. 52 dividido entre 2 nos da 26. Y para la última marca de clase tendremos que sumar 28 más 30, lo cual nos da 58, que dividido entre 2 obtenemos como marca de clase 29. De esta manera hemos llenado la cuarta columna de la tabla encabezada como marca de clase. Continuemos ahora con la siguiente columna. Llegamos entonces al paso número 7. En este paso vamos a determinar el conteo de las frecuencias absolutas, y para ello es sumamente importante tener nuevamente nuestra tabla con los datos ordenados. En esta tabla entonces aparecen 35 datos ya ordenados, en donde podemos darnos cuenta que el dato menor es 12 y el dato mayor 28. También tenemos la tabla de distribución de frecuencias, que hasta el paso anterior hemos llenado hasta la marca de clase. En este paso vamos a llenar la columna encabezada con el nombre de conteo y la columna encabezada con el nombre de frecuencias. Y para ello debemos de ir revisando esta tabla de datos ordenados para ver cuántos datos aparecen dentro del intervalo de 10 a 12. Cuántos números tenemos en este espacio, desde 10 hasta 12. Y para ello vamos a ir revisando esta tabla de datos agrupados para contar precisamente cuántos números se encuentran dentro de este espacio. Veamos. El espacio nos indica de 10 a 12. No tenemos dato 10 ni dato 9, pero sí dato 12. Por lo tanto, contamos cuántos datos tenemos con 12.
Tenemos 1, 2, 3 y 4 datos con el valor de 12. 4 datos. Por lo tanto, aquí anotamos entonces que tenemos 4 datos desde 10 a 12. A un lado, en la columna que dice conteo, debemos de representar esta cantidad de frecuencias anotando una rayita por cada frecuencia. Como tenemos 4 frecuencias, aquí trazamos 4 rayitas. Enseguida pasamos al intervalo de 13 a 15. Vamos a revisar en esta tabla cuántos datos tenemos dentro del espacio desde 13 a 15. No tenemos dato 13, pero sí dato 14. Por lo tanto, contamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 datos dentro del espacio desde 13 a 15. Este siguiente dato ya no lo tomamos porque es mayor a 15 y se sale del espacio. Por lo tanto, en este segundo renglón, en esta segunda frecuencia, anotamos 9. 9 datos entre 13 y 15. La frecuencia la representamos mediante una rayita por cada frecuencia. Como son 9 frecuencias, trazamos entonces 9 rayitas. Pasamos al siguiente grupo, que es de 16 a 18. Nuevamente en la tabla vamos a contar cuántos datos tenemos dentro del espacio de 16 a 18. No tenemos dato 16, pero sí dato 17. Entonces vamos a contar hasta llegar al 18. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 datos aparecen en este espacio. Este dato con el valor de 19 ya no se considera porque es mayor a 18. Por lo tanto, en este tercer grupo tendremos entonces solamente 4 frecuencias, las cuales las representamos por medio de 4 rayitas. Para el siguiente espacio, que va de 19 a 21, revisamos nuestra tabla. Tenemos dato de 19, de donde vamos a ver cuántos datos tenemos hasta llegar al 21. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4. Pasamos a la siguiente columna, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos dentro del espacio de 10 a 19. Por lo tanto, aquí en el cuarto grupo anotamos un total de 10 frecuencias, número que representamos a través de 10 rayitas en la columna de conteo. Seguimos con el quinto grupo y vamos a ver cuántos datos tenemos dentro del rango o dentro del intervalo desde 22 a 24. Nuevamente nos regresamos a nuestra tabla ordenada y entonces vamos a contar cuántos datos a partir de 22 tenemos hasta llegar al dato 24. Contemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos. El siguiente dato es 25 y como es mayor a 24 ya no entra dentro del conteo. Por lo tanto, para este grupo, para el quinto grupo, vamos a tener un total de 5 datos. Este número 5 lo representamos en la columna de conteo por medio de 5 rayitas, ya que cada frecuencia debe ser representada por una rayita. Pasamos al siguiente grupo de 25 a 27. De nuevo nos vamos a nuestra tabla de datos ordenados y vamos a revisar cuántos datos tenemos desde el 25 al 27. Podemos ver que solamente tenemos 2 datos de 25 a 27. Este dato ya no entra porque es mayor a 27. Por lo tanto, aquí en la columna de frecuencias anotamos solamente 2. Cantidad que representamos por medio de 2 rayitas. Llegamos al último intervalo, que es de 28 a 30. Nuevamente nos fijamos que en nuestra tabla de datos ordenados solamente tenemos un solo valor dentro del intervalo de 28 a 30. En este caso, al ser un único dato, aquí anotamos 1, que representamos por medio de una rayita.
De esta manera vemos que las frecuencias nos han quedado como 4, 9, 4, 10, 5, 2 y 1. Es necesario que toda esta columna se sumen las frecuencias para que acá hasta abajo tengamos un total de 35, que representa los 35 datos que tenemos dentro de nuestra tabla ordenada. Por lo tanto, es necesario, vuelvo a repetir, sumar toda la columna de frecuencias y al final anotar el total. Bien, hasta aquí termina este segundo video. Todavía nos falta continuar la tabla, lo cual lo haremos en el tercer video. Te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate y te espero en el próximo video. Bye.